Hey ISEC, ¿cómo están? Mi nombre es Agustín Antún, soy CVChar para ISEC en Argentina durante todo el año 2020 y en esta oportunidad les traigo la segunda parte del día 7 y último día del ciclo de educación nacional que desde ICB estamos preparando para toda ISEC en Argentina. Así que bueno, espero que esta próxima instancia les sea de utilidad. Como les dije anteriormente, en este caso vamos a estar hablando de la segunda parte de la temática abordada para el día 7, que son los Safety Protocols. Pero antes de iniciar en cuanto al contenido, les recuerdo que en nuestro Instagram oficial, @ICB-Argentina, pueden encontrar un resumen del contenido explicado en todos los 7 días de este ciclo de educación que estamos entregando en estos momentos desde ICB Titan, al mismo tiempo que pueden consultar el PPT y el video en el hub de ISEC en Argentina, en la pestaña de ICB. Al mismo tiempo, en el Instagram también pueden encontrar otra información útil como, por ejemplo, los requisitos y el procedimiento para iniciar un caso de calidad, para procesar un broken y demás cuestiones acerca de auditoría también. Así que los invitamos a que, si forman parte de la red de ISEC en Argentina, se sigan a ICB para, digamos, estar como súper al pendiente de todas las modificaciones y actualizaciones en cuanto a ICB requiere. Y por otro lado, también les dejamos un bit.ly que es literal un feedback form para cualquier consulta, en realidad no, para cualquier recomendación o propuesta de mejora que pueda llevar adelante ICB para mejorar el soporte y el coacheo a toda la red. Habiendo explicado estas cuestiones previas, pasamos a abordar el contenido, que literal se divide en dos grandes temáticas, muy importantes las dos, por cierto. La primera es el Whistleblowing Procedure, o en español, el procedimiento para la denuncia de malas conductas o irregularidades graves, en donde vamos a estar hablando un poquito qué se entiende por un whistleblowing, cuál es el procedimiento para llevarlo adelante y algunas consideraciones finales que nos pareció interesante abordar al último. Y en cuanto a la segunda temática, que también es sumamente delicada e importante que la abordemos, es el Anti-Harassment and Violence Protocol, que en español sería el protocolo antiacoso y violencia. Vamos a estar hablando un poco de la introducción y qué se entiende por acoso laboral, acoso sexual y discriminación. Vamos a estar definiendo cada uno de los supuestos. Vamos a hablar un poco del procedimiento para llevar adelante la denuncia, todo el procedimiento desde la denuncia hasta la conclusión final y también algunas aclaraciones finales que desde el equipo ICB Titan consideramos pertinente realizar. Bueno, vamos a empezar entonces por la primera temática, el Whistleblowing Procedure. En cuanto a la introducción, y antes que nada aclaro que aún todavía a nivel nacional no encontramos con un modelo que se haya generado exclusivamente para ISEC en Argentina. Por lo tanto, desde ICB recomendamos que adopten el modelo establecido en el anexo número 3 de la APIP. Cualquier miembro de ICB, incluso a mí me lo pueden pedir, nosotros se lo facilitamos, digamos, es un documento sumamente accesible para toda la plenaria, así que les recomendamos primero su lectura y segundo que, digamos, cuando tengan que realizar algún tipo de denuncia o algún tipo de proceso referido a estas irregularidades graves, apelen a ese modelo. Vamos a hablar más que nada de referirnos a que es un procedimiento, esta presentación de reclamos y de denuncia de irregularidades es el mecanismo oficial de denuncia que tenemos dentro de ISEC, que implica crear un canal de reporte directo y oficial. Esto implica que va a haber reportes y se van a generar históricos, obviamente confidenciales, con ICB, si sucede dentro de la entidad, o ante ICB a nivel internacional si se encuentra involucrado algún IPI. Tener en cuenta que las denuncias proceden solamente cuando acontezca alguna mala conducta o irregularidad grave. Por lo tanto, corresponde aclarar qué entendemos por mala conducta o irregularidad grave, que se trata literal de una infracción o una potencial violación. Por lo tanto, tenemos que tener en claro que se destaca el carácter preventivo que tienen estos protocolos. No es necesario denunciar una vez que haya ocurrido, sino cuando existan pruebas fehacientes de que puede llegar a haber una violación, también se reciben estas denuncias.
infracciones o potenciales infracciones al compendio global, al compendio local, a las APIP, a los principios globales de IAR, a los valores organizacionales y a cualquier otra pauta de implementación que se hubiera pactado tanto para un GD, para un GT, para hospedar un voluntario, para llevar adelante una conferencia local, etcétera, etcétera. Aplica a cualquier actividad en la que se encuentre involucrado ISEC. Algunos ejemplos en los que pueden habilitar, digamos, una denuncia de irregularidad grave es cualquier violación de un estándar, literal cualquiera. A modo de ejemplo, establecemos 3, que puede ser llevar adelante proyectos que infrinjan el mínimo, es decir, proyectos de 4 semanas, por ejemplo. Ofrecer experiencias remotas que estén violando, en este caso, el compendio global y las APIP. Como por ejemplo, se me vienen 2 a la mente, muy rápido. Ofrecer GD remotos, que está expresamente prohibido, como así también ofrecer oportunidades totalmente remotas, que también está expresamente prohibido. Aprovecho para recordarles que en GT se posibilita esta variante de poder llevar adelante parte de la oportunidad remota y parte física, pero jamás la experiencia remota puede superar la mitad de la duración total. Y por último también, y no menos importante, es no denunciar estas irregularidades, o sea, tener acceso al conocimiento de que se estén llevando adelante cualquier tipo de violación y no denunciarlas o reportarlas oficialmente. Y otro tipo de ejemplos que son muy comunes a nivel global, gracias, o sea, por suerte en realidad en Argentina no son muy comunes, pero sí son muy graves, que son los intercambios falsos, o sea, un fake approval, un fake realize o un fake complete. Bien. En cuanto al procedimiento, podemos aclarar que quién es el que está legitimado o habilitado para llevar adelante una denuncia o un reporte oficial. Cualquier entidad o cualquier particular que se encuentre vinculado con alguna entidad de ISEC. Bien, como enviando un correo electrónico a icbicher@isecargentina.org, que es el correo oficial de ICIBI. Y en cuanto al contenido, nosotros de vuelta recomendamos el anexo número 3, contenido en las API, en donde claramente se tiene que hacer mención a identificarse la persona que denuncia con todos sus datos, y al último, en la firma, debe dejarse expresamente la cita que dice lo siguiente: entiendo que al enviar esto estoy presentando una denuncia formal y oficial de conformidad con el Whistleblowing Procedure y responderé y seguiré las pautas de ICIBI. Bien. En cuanto al comportamiento, y esto es algo que quiero destacar, es muy importante, ya que tanto ICIBI a nivel nacional como ICIBI a nivel internacional tienen un plazo para entregar el reporte final del proceso de investigación y aplicar o no las sanciones que correspondan. Por lo tanto, se establece un plazo de 48 horas hábiles para responder cualquier consulta o instancia solicitada por ICIBI. Si bien se refiere a correos electrónicos, lo cierto es que esto aplica también para un mensaje de WhatsApp, para una llamada, para un Meet, para entregar determinado tipo de reporte o documentación. Para cualquier tipo de solicitud o exigencia que realice ICIBI o ICIBI, la entidad interpelada tiene 48 horas hábiles bajo apercibimiento de que se le pueda aplicar cualquier tipo de sanción que considere el chair al momento de finalizar el proceso de investigación. Y en cuanto a las consecuencias, como les había dicho, el proceso tiene un plazo máximo de 15 días, en donde ICIBI tiene la obligación de presentar un informe oficial, en donde también tiene que establecer cuáles van a ser las consecuencias que se van a aplicar. En este sentido, cabe aclarar que no necesariamente tienen que aplicarse consecuencias de manera directa, consecuencias que pueden implicar como recomendar el congelamiento de una oportunidad o la moción de cierre de una entidad directamente. Cabe aclarar que en estas situaciones, por lo general, antes de llevar adelante este tipo de consecuencias tan graves, por lo general se recomienda que la entidad se someta a un tipo de coacheo o a un tipo de auditoría mucho más estricta por parte de ICIBI o por un call to action o un action plan mucho más estricto por parte del EMSI. Entonces hay varias alternativas o variantes antes de aplicar consecuencias directamente, pero queda claro que se apliquen o no las consecuencias, un action plan o una auditoría más estricta ya implica cierta intervención estricta a la gestión de un ELSI o de un EMSI en el caso que se ve involucrada
o involucrado un IP. Y en cuanto a las aclaraciones finales, nos pareció muy interesante mencionar dos cambios que se han introducido a inicios de este año. Entonces, consideramos que la plenaria de ISEC en Argentina tiene que estar como súper actualizada en cuanto a todos los cambios, por eso hacemos mención primero al concepto de buena fe o good faith en inglés. Les dejé transcrita en inglés literal la cláusula del HAPIP, en donde literal la buena fe se lee de dos maneras. Por un lado, en todo el procedimiento se presume la buena fe de los investigados. Esto implica que en caso de duda se va a considerar como inocente al acusado. Esto implica que toda persona que trabajó para o con ISEC, que se vio presuntamente involucrada en algún tipo de irregularidad grave o mala conducta, si realmente no se puede probar con una certeza del 100% que realmente cometió alguna violación o alguna irregularidad, no se aplicarán sanciones. Al mismo tiempo, la buena fe tiene como la otra cara de la moneda, en donde cuando se compruebe que la denuncia ha sido hecha de mala fe, es decir, con falta de prueba o se acredita que ha habido una mala intención o se ha buscado deliberadamente perjudicar al acusado, también ese procedimiento no será llevado adelante y se aplicarán sanciones a esa persona que denuncia de mala fe. Bien, entonces nada queda incorporado y explicado este concepto de buena fe, good faith, con respecto a los cambios que ha habido en el 2020. Y el segundo gran cambio, que también nos parece que es una acertada evolución, es el whistleblower status, que literalmente, y ahí les dejo la cláusula en inglés y la explicación en español, en donde se deja en claro que tanto ICV o ECV se comprometen a no divulgar ni exponer la identidad del reclamante, refiriéndose siempre como denunciante o whistleblower en el caso de que sea un proceso internacional, y este compromiso se extiende a todos los intervinientes del proceso. Esto que implica es proteger y evitar que se tomen ciertas venganzas o represalias en contra de o de los denunciantes. Bien, además también puede solicitar el propio denunciante que esta condición de confidencialidad o de whistleblower se extienda aún luego de haber concluido el proceso, y tanto ECV como cualquier otra persona que se haya visto involucrada en este procedimiento tiene la obligación de respetarlo. Y si infringe esta obligación de confidencialidad, también se le pueden llegar a aplicar sanciones que implican incluso ser desvinculado del rol que le toque ocupar. Bien, entonces repasamos, digamos, dos grandes conceptos, el de buena fe y el de confidencialidad. Bien, habiendo concluido el primer tema, pasamos al segundo gran tema, que es el Anti-Harassment and Violence Protocol, o el protocolo antiacoso y violencia, que consideramos desde ECV fundamental abordar este tema y llevar adelante como un proceso y una instancia de educación exclusivamente abocado a esto. Confiamos en que este tipo de información, que es muy sensible y al mismo tiempo muy importante, sea tomada con la responsabilidad que merita y sea trasladada en las respectivas comités locales de todo ISEC en Argentina. Bien. En cuanto a la introducción, vamos a hablar un poquito del objetivo, de los principios y de la aplicación, ¿no?, de este protocolo. En un principio, podemos destacar que el objetivo es prevenir y abordar situaciones de acoso y cualquier otro tipo de conducta que represente una amenaza a la dignidad de las personas o al ambiente laboral, ¿bien?, que pueda llegar a desembocar en efectos negativos en cuanto a la salud, a la moral, a la confianza o a la autoestima de los individuos en general. Cabe destacar que este protocolo tiene como un fuerte sentido de prevención. Lo que buscamos es actuar preventivamente. Entonces, cuando ya se empiecen a vislumbrar algunos detalles, algunos hechos o algunos comportamientos que nos pueden dar un indicio de que puede desembocar en una situación grave de acoso laboral, sexual o discriminatorio, actuar preventivamente para evitar mayores consecuencias. Bien. En cuanto a los principios, nos remitimos fuertemente a lo que es ISEC en general, ¿no? Recordamos que siempre ISEC tiene como objetivo proporcionar un entorno seguro para que todos nuestros grupos de interés se desarrollen dentro de un entorno de trabajo adecuado para garantizar que no estén siendo discriminados ni por raza, ni por color, género, por orientación sexual, por credo, religión, origen nacional, étnico, social, edad o cualquier otro tipo de
de calificación. Bien, y en cuanto a la aplicabilidad, queda súper en claro que este tipo de protocolos se aplica para todas las personas que trabajen para y con ISEC. Por lo tanto, quedan involucrados todos los ISECos, todos los IPIs, todas las personas que trabajan dentro de la esfera de un OP Taker, la Family Host, todas las personas que estén involucradas en la organización de una conferencia local, regional, nacional, internacional, los eventos que organiza ISEC como el USpeak Forum, etcétera, etcétera. Bien, entonces, para que quede súper claro cuál es el objetivo, que es proteger la integridad psicofísica de la persona, cuáles son los principios que remitimos literal a la visión ISECA y que destacamos esta aplicación masiva a cualquier persona que entre en contacto con ISEC, independientemente de la actividad de la que se trate. Ahora vamos a hablar en cuanto a uno de los 3 conceptos fundamentales que se trabajan en este protocolo. El primero es el del acoso sexual, y para ISEC el acoso sexual es cualquier conducta de naturaleza sexual. Repito, cualquier conducta, ya sea verbal o física, con el propósito de infringir o atentar contra la dignidad de una persona, particularmente cuando se genera de manera intimidante, despectiva u ofensiva. Hay que tener en claro que el acoso sexual se distingue de aquellos acercamientos libremente aceptados y recíprocos, mientras que el acoso sexual no es deseado por la persona objeto de esos avances. En este caso, chicos, digamos, como para que quede como súper claro, no es no. Entonces, hablamos de que el acoso sexual quiere involucrar cualquier conducta sexual, no solamente la relación sexual sin consentimiento, sino todo el universo de acciones, comportamientos y conductas que preceden a la consumación de ese hecho aberrante. Bien, ahora vamos a hablar un poco más de qué se entiende por acoso sexual dentro de ISEC. Primero hablamos de conductas verbales, que son todas aquellas comunicaciones de carácter sexual, insinuaciones, proposiciones, presiones para tener relaciones sexuales no deseadas. Dentro de todo esto quedan comprendidas la insistencia en participar en actividades sociales fuera del lugar del trabajo una vez que la persona ya haya declarado previamente que dicha insistencia es inapropiada e injustificada. Incluyen los coqueteos ofensivos, las insinuaciones, los comentarios obscenos, las llamadas telefónicas no deseadas, bromas y comentarios sobre la apariencia sexual, entre otras. Bien. El segundo punto habla de las conductas no verbales, dentro de las cuales se pueden incluir la exhibición de fotografías sexualmente sugerentes, pornográficas, objetos o textos, miradas, silbidos o gestos indecentes, cartas ofensivas o mensajes de correo electrónico de contenido sexual. Bien, y por tercero, hablamos de la conducta física, y acá también destacamos que no es solamente la relación sexual sin consentimiento, sino que incluye todo contacto físico y deliberado no deseado, incluyendo roces, abrazos, besos y cualquier otro contacto no deseado. También la cercanía física es excesiva e innecesaria. Entonces, de esta manera buscamos desde ICB Tirán dejarles como sumamente claro que el acoso sexual queda comprendido un universo de situaciones, acciones, comportamientos, insinuaciones previas a lo que sería la relación sexual sin consentimiento. Por lo tanto, buscamos educar a los miembros ISECOS principalmente para que puedan identificar estas circunstancias y actuar preventivamente, iniciando o activando estos mecanismos para primero evitar una situación desafortunada por un lado y por el otro, tomar acción en tiempo y en momento oportuno. Bien. Y por último, ISEC destaca 2 casos de acoso sexual o 2 tipos de acoso sexual particulares. Uno es el acoso quid pro quo, que es el que consiste en forzar a la víctima a elegir aceptar avances sexuales o perder o ver reducidos ciertos beneficios laborales o que afectan las condiciones del trabajo. Una posibilidad que se entiende dentro de esto puede considerarse aquellos casos en los que, por ejemplo, en el caso de ISEC en particular, una persona que se encuentra en una situación de poder o un líder amenaza a un aplicante que se encuentra transitando un proceso de aplicación que si no accede a tener relaciones sexuales con él, no le va a permitir continuar con el proceso de aplicación, por ejemplo. Y el acoso ambiental, que es cuando el sujeto involucrado en la situación de acoso crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil, despectivo
humillante u ofensivo para la víctima como consecuencia de actitudes y comportamientos no deseados de naturaleza sexual. Bien, esto puede involucrar a las partes interesadas involucradas con AIDS, incluyendo a dependientes de otras organizaciones, como un family host, una ONG, una organización sin fines de lucro, una empresa, etcétera, etcétera. Bien, vamos a hablar ahora de qué se entiende por discriminación. Y el concepto que nos deja ISEC es cualquier conducta basada en el sexo, en el género o en la orientación sexual de una persona que tenga como propósito atentar contra la dignidad de esa persona y genere intimidación, despreciación y un ambiente ofensivo. Bien, siempre teniendo en cuenta estos elementos. Es una conducta que se basa siempre en el género, en el sexo o la orientación personal de cualquier individuo, y el propósito es siempre atentar contra la dignidad de esa persona. Y algunos ejemplos son ignorar o excluir a esa persona. Otra posibilidad sería que haga una evaluación injusta o sesgada del trabajo de esa persona, es decir, menosprecie el resultado final del trabajo que ha realizado una persona. Asignar tareas o trabajos por debajo de la capacidad o de las habilidades profesionales de esa persona también es una manera como de, por un lado, menospreciar el trabajo de ese individuo o ese integrante del equipo, y por otro lado, genera este ambiente de intimidación o despreciación que puede llegar a desembocar en que la persona renuncie a ese puesto dentro de la organización. Llevar adelante comportamientos explícitos o implícitos dirigidos a la toma de decisiones sobre el acceso de una persona a la formación profesional o al ámbito laboral. En este caso también se habla mucho esto de que, por ejemplo, una persona que esté en una situación de poder o de liderazgo imposibilita a otra a que acceda a un determinado rol o que participe en una determinada instancia, como una conferencia, puramente basándose en cuestiones de género, de sexo o por las orientaciones sexuales. Bien, y llevar adelante tratos desfavorables en situaciones de embarazo o maternidad que pueden ocurrir y que se materialicen una variación de estipendios profesionales para las mismas responsabilidades. En el caso de AISEC, es un poco raro que ocurra porque los únicos que perciben una especie de salario, si se quiere, es el EMSI acá en Argentina, pero el caso podría ser que justamente haya un EMSI que cobre menos plata que el otro solamente por razones de género, de sexo o por su orientación sexual. Ese sería como el ejemplo del inciso F. Bien, en cuanto al acoso laboral, el concepto es que se entiende por acoso laboral, psicológico, o en el lugar de trabajo o moving. Son aquellas situaciones en el comportamiento de una persona o un grupo de personas que provocan situaciones psicológicas extremas, abusivas e injustas de violencia de manera sistemática y recurrente durante un periodo de tiempo prolongado contra una persona en el lugar de trabajo y que afectan gravemente la dignidad de esa persona. En este hay que tener en cuenta y hay que ser como muy cuidadosos para evaluar qué se entiende por acoso laboral, porque hay que tener en cuenta que puede ser el comportamiento de una persona o de varias personas que provocan situaciones psicológicas extremas, abusivas e injustas. O sea, no es lo mismo una situación psicológica extrema, abusiva e injusta que una simple discusión por cuestiones laborales o cuestiones operativas dentro de la organización. Y que esta situación psicológica extrema se repita de manera sistemática y recurrente durante un largo periodo de tiempo. Bien, esos son como los dos elementos que vienen a dar como el concepto fuerte de acoso laboral. Por lo tanto, habiendo claro esos puntos, podemos decir que son acciones hostiles en el lugar de trabajo, porque es acoso laboral, para ser considerado debe ser, como les decía anteriormente, sistemático, habitual, durante largos periodos de tiempo y focalizado en un individuo o en un grupo de individuos específicos. Es muy importante no confundirlo con situaciones de presión laboral o conflictos propios que pueden desembocar en cualquier relación laboral, porque sabemos que en AISEC se trabaja por momentos bajo mucha presión y puede desembocar en algún entredicho o en algún conflicto de equipo y etcétera, pero eso dista mucho y no hay que confundirlo con una situación de acoso laboral. Hay que tener en cuenta que el acoso laboral tiene que desembocar en situaciones psicológicas extremas, injustas, abusivas, y debe llevarse de manera sistemática y sostenido durante un lapso de tiempo prolongado. Ahora vamos a hablar de qué se entiende por acoso laboral.
Acoso laboral basado en medidas organizativas puede tratarse de obligar a una persona a realizar tareas que van en contra de su conciencia, que ha expresado categóricamente que no las quiere hacer porque no se siente cómoda, juzgar ofensivamente el desempeño de una persona ocultando sus esfuerzos y habilidades, eso también se entiende mucho con esto de menospreciar, digamos, el resultado final o las habilidades profesionales o operativas de una persona. El acoso por reducción de las posibilidades de comunicación, esto implica cambiar a las personas a un lugar diferente para separarlas de sus compañeros. Eso implica como colocarlas en un rol de aislamiento y hacerles sentir ese aislamiento con el puro objetivo de hacer que esa persona renuncie o se vaya de la organización. Directamente ignorar la presencia de esa persona en alguna instancia de equipo, de trabajo o en general. Actividades que afectan la salud física o psicológica de la víctima, y eso puede tratarse de amenazas o agresiones físicas, amenazas verbales o escritas. Y como otra categoría, criticar la vida privada de una persona o la reputación personal o profesional de esa persona. Y eso puede tratarse de manipular la reputación personal o profesional de una persona mediante la difusión de rumores degradantes o ridiculizar a un individuo y dar a entender que una persona tiene problemas psicológicos o recomendar un diagnóstico, ¿no?, de un profesional de la psicología. Entonces, estos son como 4 categorías que nos deja ISEC y algunos ejemplos como súper claros como para que nosotros podamos identificar con mayor claridad cuándo se está por confeccionar o ya está ocurriendo una situación de moving o de acoso laboral. En cuanto al procedimiento, el primer paso es justamente informar que la situación sucedió o está sucediendo. Eso es como algo, una aclaración súper importante. El hecho de que la situación haya dejado de ocurrir no implica que no se pueda denunciar. Es importante que las personas continúen con algún tipo de vínculo en la organización, justamente como para que se puedan someter a este proceso o que esté sucediendo. Lo ideal sería que se denuncie mientras está sucediendo para poder hacer cesar cuanto antes esta situación de acoso o de discriminación. ¿Quién lo puede hacer? Cualquier caso que se haya detectado debe notificarse por formato escrito en un correo electrónico, por la persona afectada o por un tercero que tenga conocimiento de esa situación. Bien, hay que tener en cuenta, acá pasa lo mismo que en la primera temática, a nivel Argentina aún no se ha generado un formato o un template específico para iniciar estos casos, pero tenemos el anexo número 1 de las APIP, que les reitero, tanto yo como todo mi equipo tiene acceso a esa documentación, entonces simplemente nos las pueden pedir y estamos como a un WhatsApp de distancia. O en su defecto, cuando, porque la situación es muy delicada o la persona que está por denunciar está muy afectada y no tiene o el tiempo o las ganas o la concentración de cumplir un template, puede directamente escribir un correo como mejor le salga y enviarlo, y será tomado de acuerdo a las circunstancias del caso como una denuncia formal. El hecho de que se recomiende un anexo no es para complejizar o para burocratizar la denuncia, sino que ustedes pueden ver en ese anexo, está organizado de una manera tal que le ayuda y le favorece a la víctima o al testigo entregar toda la información de la manera más clara y organizada posible para facilitarle el trabajo al comité de investigación. Esa es la fundamentación de por qué hay un modelo prehecho. Pero como se entiende que puede tanto el testigo como la víctima de esta situación puede estar muy afectada, tampoco es que si no lo presenta con ese formato se va a desechar la denuncia. Siempre acá hay que estar en pro de la víctima y protegerla. Y desde el otro punto de vista, digamos, esa es como la denuncia formal, y al final del proceso se envía un reporte oficial. ¿Quién es el responsable final de llevar ese reporte? Es el Comité de Prevención de Acoso. Bien, host entity en el caso de que haya un IP, ¿no? El Comité de Prevención de Acoso debe enviar dicho informe en de 7 días hábiles a partir del momento en el que se hace la denuncia original. En este caso sí, y obligatoriamente debe cumplirse con el formato del anexo 1 y debe estar firmado por todos los miembros del comité del acoso en formato PDF, ¿no? ¿A quién tiene que estar destinado este reporte oficial? Destinado al presidente de AISEC Internacional, se involucra a un IPI, tiene que estar, si es interno a nivel AISEC Argentina, tiene que estar destinado solamente al PAI, al presidente de AISEC Internacional. Si se encuentra involucrado un IPI, además se lo tiene que enviar al ICVCHAR.
Bien, hay que tener en cuenta acá que, como pueden ver, el proceso de investigación es sumamente veloz y se busca que sea efectivo, por lo que es que se lleva adelante en 7 días hábiles. Por lo tanto, es súper importante que cuando el Comité de Prevención de Acoso se pone en contacto con cualquier persona para entrevistarlo, que requiera información, pruebas o etcétera, actúen con diligencia porque si no, no podrán ser ingresados, digamos, dentro de este proceso de investigación. Bien, ahora vamos a hablar un poquito del Comité de Prevención de Acoso, Harassment Prevention Committee, que es, digamos, el nombre en inglés, para en los casos, digamos, cuando se encuentre involucrado un IPI. ¿Cómo puede estar integrado este Comité de Prevención del Acoso? Integrado necesariamente con el MCP o el representante legal dentro del EMSI. Dentro del EMSI siempre hay una persona que es como el responsable legal de la entidad. Por lo general es el MCP, a veces puede ser otra persona, entonces alguna de esas dos personas tiene que involucrar, tiene que formar parte de este comité. Como mínimo una persona y como máximo 2 externos que tienen que actuar como consultores. Generalmente se requieren que sean abogados o psicólogos que tienen como un conocimiento específico para abordar estas situaciones de acoso o discriminación. El tercer participante necesario es el chair del subcomité de ética y el ECB chair cuando un IPI esté involucrado. Entonces, en todos los casos, siempre tiene que participar el NCP y el responsable legal de la entidad, como mínimo 1 y como máximo 2 externos que actúen como consultores, que tienen que ser sí o sí profesionales de la psicología o de la abogacía, y el chair del subcomité de ética. Eventualmente, opcionalmente, cuando se ve involucrado un IPI, también tiene que participar el ECB chair. ¿Bien? Si el acoso se ha informado después de la fecha de red, esto aplica solamente en los casos donde se encuentra involucrado un IPI, debe estar compuesto, como les dije, por el MCP, el representante legal de los dos MCs, el ECB chair de ambos MCs y un externo de host entity. Bien, más el responsable de ética de host entity. Entonces ahí pueden ver que el Comité de Prevención del Acoso está integrado por las más altas autoridades de una entidad cuando es un caso interno o de 2 entidades cuando se encuentra involucrado un IPI. Entonces ahí pueden ver realmente la importancia y el privilegio que ISEC le otorga a estas situaciones de discriminación o de acoso, cosa que concuerdo totalmente. En cuanto al procedimiento, vamos a hablar de lineamientos muy generales. Al principio, bueno, el primer paso es el recibir el informe del incidente o la denuncia formal, que debe estar en formato escrito y enviarse a alguno de los miembros que acabo de mencionar que forma parte del comité. ¿Cómo funciona esto? Se puede llevar adelante ante el MCP, el representante legal, el chair de ética o el ECB chair, y esa persona que recibe esa denuncia, no es necesario que se lo mande a todos, simplemente se lo envía a uno y esa persona se encarga de convocar a todo el comité de prevención de acoso. Se aceptan informes anónimos, aunque no se recomiendan, y el informe podría enviarse directamente al ELS involucrado o a quien lo redirija el Comité de Prevención de Acoso. Puede suceder, y acá se tiene mucho en cuenta la protección de la víctima, que la víctima esté muy asustada, esté muy alterada psicológicamente y no tenga, digamos, como la tranquilidad para sentarse a ver a quién específicamente le tiene que enviar el reporte. Entonces puede que se lo envíe a un TIEL, a otro miembro, a un LCP, a cualquier persona, y que esa persona se encargue de redirigirlo al Comité de Prevención de Acoso. También un gran cambio que ha habido este último año es que se comienzan a recibir renuncias anónimas, o sea, son válidas, pero se desaconseja fuertemente para evitar, digamos, que este tipo de herramientas que han sido confeccionadas con la vista de proteger a las víctimas de estas situaciones, sea, digamos, desdibujada y termine siendo una herramienta que se utilice como para venganzas personales o para afectar o atacar a gente desde el anonimato. Bien, entonces como que se aceptan denuncias anónimas, pero no se aconsejan para nada. El segundo paso es investigar el incidente, iniciar la investigación como máximo dentro de las 24 horas de recibir el informe y comunicárselo a ECB o ECB chair, como le dije, en donde también el Comité de Prevención de Acoso debe reconstruir
cronológicamente el incidente e ir ubicando todos los hechos y los comportamientos y todo lo que fue sucediendo. El Comité de Prevención de Acoso cuenta con las más variadas herramientas de pruebas. Puede llevar adelante entrevistas, pedir documentos, fotos, videos si existen. Cualquier tipo de prueba será admitida por el Comité de Prevención de Acoso para poder reconstruir y poder captar de una manera fiel la realidad de los hechos que tuvieron lugar o que desencadenaron en alguna situación de acoso o discriminación. Y por último, el reporte de la conclusión, en donde la investigación sí o sí tiene que concluir 7 días hábiles, dentro de los 7 días hábiles que se ha recibido la denuncia, y a enviar un informe del incidente firmado a todos los miembros del comité, firmados por todos los miembros del comité, y como les dije, si es interno de una entidad, se envía solamente al presidente de AIESEC Internacional, y se han visto involucrados IPIs, aparte del presidente de AIESEC Internacional, a ICVCHR. Tengan en cuenta que este proceso es como súper veloz y se busca que sea efectivo para evitar que las pruebas, los testimonios, etcétera, se desdibujen en el tiempo. El comité de acoso se constituye y empieza a actuar dentro de las 24 horas de recibida la denuncia y tiene que tener un reporte final dentro de la semana de haber recibido la denuncia original. Bien, como algunas cuestiones en particular, se destacan la confidencialidad y la protección durante todo el proceso. La intención es que el procedimiento sea lo más rápido y eficiente posible y que la privacidad, confidencialidad y la dignidad de las personas que están involucradas se encuentren protegidas en todo momento. Al mismo tiempo, lo que se busca es brindarle una especial protección que sea lo suficientemente recibida para proteger la salud y la seguridad de la víctima, teniendo en cuenta qué tan grave haya sido el acto de discriminación o de acoso. Bien. Por otro lado, también se tendrá un estrictísimo nivel de confidencialidad durante todo el procedimiento. Todas las investigaciones internas se realizarán con tacto y de debido respeto tanto a la persona que denuncia el caso como a la presunta víctima, a la víctima y al presunto victimario, digamos, que tampoco puede recibir ningún tipo de trato desfavorable, hasta tanto se haya comprobado efectivamente que ha sido titular de un hecho de acoso o de discriminación. Bien. Por eso es importante esto de que nunca se presume la culpa hasta tanto no se compruebe fehacientemente. Todas las personas involucradas en el proceso estarán bajo un compromiso de confidencialidad y serán identificadas en el expediente del informe final que se eleva al presidente de AIESEC Internacional y eventualmente al ICVCHR. Y por otro lado, la difusión no autorizada de los datos de cualquier naturaleza en relación a los procedimientos será considerada un incumplimiento de contrato y estará sujeto a las sanciones disciplinarias, que a mí corresponder cabe directamente las de vinculación automática de la persona, independientemente del rol que se encuentre ocupando dentro de la organización. En cuanto a las sanciones, podemos clasificarlas para los involucrados. Por un lado, si la investigación concluye que ha cometido una infracción, se debe decir cuál es el curso apropiado de acción disciplinaria. Esto debe ser considerado por el comité, entre otras cosas, con el contexto que ocurrió la conducta y si el infractor tenía un historial de mala conducta previa y el nivel de daño causado. Esto implica que la sanción que se va a aplicar, si efectivamente se comprueba que ha ocurrido una situación de discriminación o acoso, ver en qué situación se dio y evaluar un montón de las características que rodearon ese caso para, en base a todas esas cuestiones circunstanciales, establecer cuál es la gravedad de la sanción, que puede ir desde un apercibimiento o una sanción formal hasta la desvinculación directa e inmediata del miembro. Por otro lado, puede suceder que, de acuerdo a la circunstancia y la investigación, el hecho no haya sido tan grave, entonces si no es tan grave y no se lo desvincula de la organización, deben tomarse todas las medidas necesarias para asegurarse de que tanto la víctima como la persona acusada no vuelvan a trabajar juntas, y si es que trabajan juntas, lo hagan en un ámbito sumamente controlado por externos. Bien. Por otro lado, también nos parece sumamente importante que en efectivo caso de que el infractor sea efectivamente desvinculado de la organización, tomar todas las medidas necesarias para que la víctima o los denunciantes se sientan protegidos. O sea, tienen que tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad de la víctima
y de los denunciantes. Bien. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que cuando se desvincule al infractor, debe hacerse a través de una reunión formal, si se puede, y si no, una comunicación oficial, en donde se asegure de que todos los documentos, entrevistas, evidencias se conserven bajo responsabilidad del Comité de Investigación de Prevención del Acoso, para, digamos, si eventualmente en el futuro se decide iniciar algún tipo de acción legal, poder contar con ese tipo de pruebas. Bien. Y eventualmente, si la víctima lo solicita, hay ese que es responsable de ayudar a llenar una denuncia legal o policial contra el responsable, estando disponible para solicitudes para ser respondido por el Comité de Investigación de Acoso. Bien. ¿Cuáles son las sanciones para IESEC? Todo caso de acoso que no haya sido denunciado oportunamente o en el que no se respete el flujo de investigación y los protocolos, que fueron los que estuvimos hablando recién, y se encuentren involucrados IPIs, o sea, personas que se encontraban viviendo su intercambio, ambas entidades de ISEC, tanto Sending Entity como Host Entity, serán evaluados por ICB y según corresponda se imputará un caso oficial perdido. Bien, es bastante grave la sanción, cosa que considero que es pertinente. Cuando no haya IPIs involucrados, las sanciones serán aplicadas por el MCP y el chair del subcomité de ética. Algunas implementaciones que pueden llegar a cuáles serían esas sanciones concretas. Primero, cancelar el contrato con el OPI o la organización, la empresa o el proveedor de hospedaje o alojamiento. Estos son los casos en los que la situación de acoso se da en una ONG, en una empresa, en una startup o en un host family. Se cancela automáticamente el contrato con ese aliado o ese stakeholder y se trasladan todas las pertenencias del IPI inmediatamente a un lugar seguro. Separar preventivamente a los sujetos involucrados inmediatamente después de que se haya recibido la denuncia. Esto también, una vez que se recibe la denuncia y el Comité de Prevención de Acoso se constituye dentro de las 24 horas, la primera medida que tiene que tomar, incluso antes de iniciar la investigación, es averiguar si esas dos personas están trabajando juntas o se encuentran manteniendo algún tipo de contacto para llevar adelante la separación preventiva para evitar que la situación se produzca efectivamente si la denuncia es preventiva o continúe produciéndose si se está ejecutando. Por otro lado, rompimiento inmediato del RE en el caso de la confirmación del acoso. Esto ocurre cuando el infractor es un IPI, o sea, es el propio IPI el que trabaja o se manifiesta de manera acosadora o discriminatoria. Una desvinculación inmediata del miembro en el caso de confirmación del acoso, exactamente igual, como así el IPI queda totalmente desvinculado de la organización. Un miembro IESECO que lleva adelante algún tipo de estas conductas también queda desvinculado de la organización directamente. Y por otro lado, también se pone a disposición a costa de IESEC un asesoramiento legal y o psicológico a favor de la víctima para que pueda transitar, digamos, toda esta situación postraumática de la manera más completa e integral posible. Bien. También se sancionan dos tipos de cuestiones en particular. Primero, las represalias, bien, que son las venganzas. En caso de que se produjeran represalias, venganzas de cualquier tipo contra la persona que ha presentado la denuncia, la víctima u otras personas involucradas en el procedimiento y se haya producido, ¿no?, el caso de acoso o de discriminación, se aplicarán también las mismas medidas disciplinarias que hablamos anteriormente. Esto es decir, supongamos que se denuncia una situación de discriminación y eventualmente, supongamos, no se comprueba que ha habido una situación de acoso laboral, sino que ha sido una discusión laboral que se ha extralimitado, pero durante ese proceso esa persona se la ha intimidado o se ha llevado venganzas frente a los denunciantes, etcétera. Corresponde también que esas personas que hayan llevado adelante esas actitudes de venganza o de represalia sean pasibles de las mismas sanciones que hablamos hace pocos minutos atrás. Y por último, también otro concepto súper importante es el del falso testimonio, que es el caso en el que se descubra que no ha existido ningún caso de acoso o discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. Bien, y se queda muy en claro que la denuncia se presentó de mala fe. Esto implica con la intención de perjudicar deliberada y abiertamente
a la persona que se acusa. Se aplicarán las medidas disciplinarias pertinentes, que han comprendido los casos de presentación de información falsa, manipulada, mentira en los testimonios o cualquier otro tipo de ocultación de información. Esto implica que cuando se inicia, es el caso de una denuncia falsa, en donde el comité comienza a investigar y se da cuenta que en realidad la denuncia ha sido deliberadamente de mala fe y con la intención categórica de dañar la imagen, la reputación o la tranquilidad o la integridad física o psicológica de esa persona, se aplican las mismas consecuencias que hablamos precedentemente, pero al denunciante de mala fe. Además hay que tener en cuenta, como lo dije en un principio, ambas herramientas, tanto el procedimiento de denuncia de irregularidades graves como el comité anti-acoso o antiviolencia, se trabajan de una manera preventiva. Esto implica, de un concepto súper simple de evitar que algo malo suceda. Bien, entonces les transcribo de esta manera una de las cláusulas de las API que está en inglés y lo quise dejar así para que se entienda claramente, pero rescaté algunos conceptos elementales que ISEC es responsable por llevar adelante una formación específica y continua para todos los ISECos acerca de qué se entiende por acoso sexual, por acoso laboral y discriminación, cuáles son los tipos, de qué manera se produce, cuáles son las actividades que se encuentran comprendidas y cuáles no, establecer y acercarle a todos los miembros de ISEC procesos bien definidos y claros y sobre todo accesibles, para que la gente denuncie todas las circunstancias que encuentra su conocimiento. Entendemos que son situaciones súper difíciles y súper delicadas en donde a veces no se denuncian por desconocimiento, miedo o cualquier otro tipo de cuestiones. Entonces, lo que hace ahí es generar procesos definidos, claros, precisos, fáciles y accesibles a todos nosotros. Y por último, hacer sentir el rigor de la responsabilidad del infractor, esto es decir, que se aplique las sanciones que correspondan cuando los infractores quede acreditada su responsabilidad. Bien. Con el fin de prevenir y evitar estos comportamientos que pueden considerarse acoso en el lugar de trabajo, ISEC debe difundir un protocolo acorde a través de plataformas online de ISEC, cualquier otro medio a través del cual se pueda lograr dicho objetivo. Y además ISEC fomentará la formación específica de todos los miembros de nuestra organización sobre el acoso sexual, psicológico y o discriminación. Además, ISEC proporcionará la formación adecuada de los miembros de su organización que tengan algún tipo de responsabilidad en los procedimientos implementados para reportar los tipos de acoso antes mencionados como parte de inducción a la organización. Esto que implica que ISEC y desde ICIBI tratamos mediante este ciclo de educación aportar a este ciclo de formación y que los ISECos entendamos qué se entiende por acoso sexual, laboral, discriminación y sepamos y aprendamos cómo actuar responsable y sensiblemente frente a estas situaciones. Y por último, ISEC se compromete a promover el respeto y la consideración entre todos sus colaboradores, elaborando documentos y realizando cualquier otro tipo de acción que se considere necesaria para cumplir con el propósito de este protocolo, que es la protección y la prevención de este tipo de situaciones. Así que bueno, con esto damos cierre a esta temática que consideramos que es de vuelta súper importante que todos la sepamos y que confiamos que van a saber trasladarle todo este tipo de información a sus respectivas redes. Confiamos en que les haya servido, esperamos que nunca la tengan que usar, pero si la tienen que usar, les sea de utilidad todo este material que hemos hablado para que puedan resolver esta situación lastimosa de la mejor manera. Muchísimas gracias por haber participado de todo este ciclo de educación que hemos hecho desde ICIBI Titan para toda la red argentina. Saludos.